Algo profundo está ocurriendo dentro de ti. Las nuevas energías ya están activándose, y muchos comienzan a sentirlo sin entender por qué. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero dirigirme a aquellos de ustedes que sienten que a pesar de su esfuerzo interior, aún no han encontrado en sí mismos señales claras de acercamiento a las vibraciones de la quinta dimensión, de la que les he hablado en mis mensajes anteriores. Muchos de ustedes observan su estado interior, lo comparan con lo que han escuchado o leído, y comienzan a dudar de su propio progreso. ¿Deberían estar molestos por ello? Por supuesto que no. Cada uno de ustedes posee su propio ritmo interno, su propia tasa de aumento vibratorio, profundamente ligada a sus experiencias, a su historia personal y a la forma en que su alma elige desarrollarse. Este proceso no es lineal, ni uniforme. A veces, los que aparentan ir rezagados, pueden en cuestión de días, superar a quienes han permanecido largo tiempo en la frontera vibratoria de la quinta dimensión. Esto ocurre porque la vida en el plano terrenal es impredecible, y cualquier acontecimiento que se presente puede literalmente dar un giro completo a su percepción y a su vibración. Alguien puede quemarse demasiado pronto, desgastando su energía espiritual, y esto provocará una caída brusca en sus vibraciones. Al contrario, alguien puede experimentar una revelación repentina, un entendimiento profundo o un despertar del corazón que activa instantáneamente sus chakras superiores, y de pronto esa persona comienza a ver, sentir y comprender aquello que hasta hace muy poco parecía inaccesible o reservado solo para otros. En la mayoría de los casos, la acumulación de energía, sabiduría y experiencia ocurre de manera gradual, y en determinado momento, esa cantidad se transforma en calidad. Un salto interior sucede casi sin que ustedes lo perciban. Esto puede compararse con cómo un niño pequeño aprende a caminar. Primero con pasos torpes y vacilantes, y luego, sin darse cuenta, ya corre con total naturalidad. Así ocurre con quienes se embarcan en el camino del desarrollo espiritual. Todo comienza con pequeños destellos de conciencia, sensaciones nuevas, intuiciones sutiles. Con el tiempo, la persona adquiere fe en sí misma, y con esa fe llega la capacidad de percibir las energías que rodean a las personas, de escuchar la sabiduría interior y de reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Cada intuición que se confirma fortalece aún más su confianza. Pero para que este proceso avance con mayor fluidez, es necesario dejar de intentar obstinadamente alcanzar un ideal espiritual, como si se tratara de un objetivo rígido. En lugar de eso, es esencial aprender a soltar, a entregarse a la vida, y permitir que el flujo natural de experiencias actúe a su favor. Disfrutar de lo que está disponible para ustedes ahora, encontrar aquello que realmente les brinda gozo, es parte fundamental del camino. Desafortunadamente, muchos de ustedes toman la vida con demasiada seriedad, cargando sobre sus hombros no solo su propio bienestar, sino también el de su familia, e incluso el de toda la humanidad. Y aunque la intención es noble, la responsabilidad sin alegría se impregna de una energía pesada, propia del mundo tridimensional, que les impide ir más allá de sus límites. Solo la alegría de la creatividad, la curiosidad genuina, y el deseo infantil de descubrir cosas nuevas permiten romper las estructuras rígidas que han construido durante años. Ya les he dicho muchas veces que cuando se sumergen plenamente en su actividad favorita, entran espontáneamente en un espacio energético distinto. En ese momento de presencia total,
de aquí y ahora, alcanzan vibraciones que coinciden con las que desean experimentar. Encuentren ese espacio para ustedes, queridos míos, busquen aquello que enciende su corazón y los conecte con su esencia. Cuando lo hagan, avanzarán sin apenas darse cuenta, sin esfuerzo, sin lucha interior. Las vibraciones altas no son una meta, sino el estado natural de una persona verdaderamente feliz y al encontrar su propio camino hacia la felicidad. Se acercarán inevitablemente al tan esperado espacio de la quinta dimensión. Y si te está gustando escuchar este mensaje, te invito a dejar tu like, escribir algo en los comentarios y suscribirte al canal. Continuamos con el mensaje. Y para apoyar este proceso de manera aún más profunda, ahora voy a ofrecerles una práctica especial que ayudará a su cuerpo físico a adaptarse más rápidamente a las nuevas energías de alta vibración que están inundando su planeta. Este ajuste no siempre es fácil, y muchos de ustedes lo están sintiendo intensamente en sus emociones, en su mente y en su estado energético. Por eso, esta práctica busca convertirse en una herramienta sencilla pero profundamente transformadora. Me gustaría que se convirtiera en su fiel compañero de todos los días, especialmente ahora que la Tierra ha entrado en la etapa final de la transición. Es un periodo delicado y a la vez grandioso, y cuanto más conscientes estén de su propio estado energético, más suave será este paso entre dimensiones. A esta práctica la llamaremos Viaje a las Estrellas. El nombre no es casual. Su propósito es abrir, en cada uno de ustedes, un canal mental y energético hacia su familia estelar, hacia aquellos seres con los que han compartido innumerables experiencias y que conocen profundamente su alma. Ellos son quienes pueden brindarles el apoyo más amoroso y efectivo durante este periodo verdaderamente histórico en su camino de transición de una dimensión a otra. Cada uno de los que ahora se encuentra en el umbral de la ascensión eligió este escenario de vida mucho antes de encarnar. Nada de lo que viven es fruto del azar. Incluso con la memoria bloqueada al llegar a la Tierra, su alma, su familia estelar y sus guías celestiales se aseguraron de dejar señales, impulsos y encuentros que les recordaran, poco a poco, la misión que debían cumplir. Los guiaron con suavidad, muchas veces sin que ustedes lo percibieran, orientando los acontecimientos para que no se desviaran demasiado de su propósito superior. Siempre estuvieron ahí. Los protegieron de situaciones que podrían haber frenado su avance y barajaron la baraja de su destino para que recibieran las cartas adecuadas en el momento adecuado. Personas, oportunidades, desafíos y aprendizajes que facilitarían su rápido crecimiento espiritual. Nada fue casual, todo estaba tejido con precisión amorosa, y ahora, mis queridos hijos, ha llegado el momento decisivo. Un punto en el que es fundamental que no tropiecen ni se distraigan. Están cerca de completar su juego, y no solo deben terminarlo, sino hacerlo con victoria, con la plena realización de aquello para lo que vinieron. No habrá otra oportunidad similar en un tiempo tan corto, por eso, su enfoque es tan importante en este tramo final. Para asegurar un apoyo confiable, amoroso y constante, les propongo establecer un contacto fuerte y permanente con su familia estelar. Esa conexión servirá como una retroalimentación energética que fortalecerá todos sus niveles: físico, emocional, mental y espiritual. Sentirán que no avanzan solos, sino acompañados por aquellos que conocen su verdadera naturaleza. La práctica es simple, pero profundamente poderosa.
Comiencen por imaginar que su glándula pineal, esa pequeña antena divina en el centro de su cabeza, está conectada por un delicado, pero increíblemente resistente cordón energético al espacio donde reside su familia estelar. No importa si no conocen su nombre o su ubicación. Lo que importa es la pureza de su intención. Si su corazón lo pide, la conexión se establece de inmediato. Créanme, serán escuchados. Cuando formulen esta intención, permitan que la imagen se asiente suavemente. Pronto sentirán cómo la glándula pineal comienza a calentarse, a vibrar con un pulso muy sutil. Ese temblor, casi imperceptible, es el inicio de la conexión. Señala que el canal se está abriendo y que sus hermanos y hermanas estelares están respondiendo. A través de ese cordón energético empezará a fluir una corriente ligera, suave, pero profundamente sanadora. Es su energía benéfica que viajará directamente hacia ustedes, fortaleciendo sus capacidades físicas, afinando sus percepciones y activando niveles más altos de su conciencia. Sentirán como si manos luminosas los sostuvieran y los acompañaran en cada paso hacia la ascensión. Traten de memorizar ese sentimiento. Grábenlo en su corazón. Vuelvan a él cada vez que lo necesiten. Su familia estelar siempre está allí, incluso cuando ustedes olvidan que pueden llamarla. Con el tiempo, esta sensación de unidad se volverá tan familiar, tan natural, que no podrán imaginar su vida sin ella. Será como un latido suave que los acompaña constantemente, recordándoles quiénes son y de dónde vienen. Y los bendigo por esta práctica, por este camino y por su inquebrantable deseo de regresar a la luz. Hoy nos detendremos aquí. Te amo inmensamente, yo soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Reflexión. A veces olvidamos que todo lo que vivimos no es un accidente, sino el resultado de un diseño divino en el que nuestra alma participa activamente. Cada decisión, cada encuentro y cada desafío tiene un propósito mayor. Recordarnos quiénes somos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. En medio del ruido del mundo, es fácil dudar, caer en la confusión o sentir que algo dentro de nosotros se está desacomodando. Pero ese movimiento interior no es un problema, es una señal de que las nuevas energías están cambiando tu frecuencia. Estás siendo guiado hacia una realidad más elevada, incluso cuando no lo percibes claramente. Tu cuerpo, tu mente y tu corazón están aprendiendo a vibrar de otra manera, preparando el terreno para una conexión más profunda con tu verdadera esencia y con tu familia estelar. Gracias, queridas almas, por escuchar este mensaje del Padre Absoluto.